Si me dicen enfermo, entendido lo que hemos entendido siempre por el loco, por el psicótico, por el que tiene pensamiento desestructurado, porque le es imposible saber lo que hace y hacerlo, en absoluto. Cometen las 8 cuando creen que no van a ser denunciados, cuando no ponen riesgos. Eso no es un enfermo. Y esto es importante. Y esto es esencial que el varón lo sepa. Y ahora hemos tenido un gran problema con algunos casos azules. Y ustedes saben que cuando un país ataca a otro, una de las cosas que hace es violar a las mujeres. Porque sabe que eso daña la moral del otro. Esa es la realidad. Y de los 70.000 personas que tenemos en las cárceles, el 5% lo son por ser agresores sexuales. Y esa teoría que se decía antes de que lo pasan en las cárceles, ya no es verdad, porque ya son tantos que se agrupan. Esa es la realidad. Había antes menos. Yo creo que ha habido siempre más menos, pero no va a menos. Fíjense el problema que hay con la pornografía. Es que hay una demanda absoluta. Es que fíjense que los negocios importantes en el mundo es el tráfico de drogas, el tráfico de armas y la pornografía. Esos son los 3 negocios más importantes que hay en el mundo. Es que esa es la realidad. Es que hoy que yo he venido a barco, hay imbéciles de 28 años que están en el aeropuerto de Barajas con un cepillo de dientes para irse a República Dominicana a tener lo que se va a llamar eufemísticamente turismo sexual. Pues fíjense, en Italia están los 14, Francia están los 15, Reino Unido están los 16. Es muy corta edad. Si yo quiero un chaval, que me puedo creer a un chico o una chica, lo que va a hacer es esperar. Me parece muy bien esperar hasta los 18, como dice usted. Y luego él decidirá si le parece bien un tipo como yo. Pero antes, le ofrece ciertas cosas y consigue sus favores. Y esto no hay forma que el gobierno y los partidos defiendan el cambio. Es verdad que hay un abogado y dirá, hombre, señor, vamos a ver, matice usted las cosas porque el Código Penal con otros artículos permite totalmente. Eso es así. Pero que bordeamos y que somos incapaces, ahí son temas. Insisto desde hace años en que hay que feminizar la sociedad. Y el director de las mañanas de la COPE, que sigue sin quererme, no ha mejorado en estos años conmigo, siempre dice que Javier Urra ha dicho que hay que feminizar la sociedad, que hay que afeminar. Yo no he dicho lo que es. Es verdad que la palabra feminizar quizá no está bien traída y lleva confusión. Pero les quiero decir que yo que he explorado a alguno de los menores, a Rafita, que violó, mató y quemó a Sandra Lava, que he conocido a Arcán, que he conocido a Javier Rosado, que he conocido a algunos de los grandes psicópatas de este país, yo lo que les haría es ponerles un tiesto, decirlo, régalo, pódalo, cuídalo, pero que no se estropee, ponle cariño, sé sensible, aunque sea con un tiesto, hombre, mejor con un animal, y ya ideal con un ser humano. Hay que sensibilizar, y no se educa igual a un niño que a una niña. Nace una niña y todo el mundo le pone un chorrito, qué mona es, qué guapa, qué bonita. Nace el chaval, lo primero se recuerda de la lámpara, para que haga un poco Tarzán. Lo segundo dice, joder, que dotado, ha salido al padre. Lo tercero, ya cambiamos. Y en eso hay mucho de manifestación también de la mujer. Y digo, no creo que haya que educar igual, pero sí en lo que es la sensibilidad, en el juego entre niños de el que no sepa lo que piensa el otro, el que no sepa lo que siente el otro, pierde. Eso es, desde mi punto de vista, esencial. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se educase a los niños varones en ser vulnerables? ¿Qué acontecería? Porque luego vienen las preguntas que nos hacen y acontecen en los colegios, por ejemplo. ¿Qué hago yo si a mi hijo le pegan una bofetada? ¿Le digo a mi hijo que ponga la otra mejilla, que se la devuelva o simplemente que lo machaque? Y depende de la respuesta que demos y sobre todo del ejemplo que demos, el chico se va a conducir de una manera o de otra. Yo creo que el varón, y me incluyo, debiera aprender a contener su tendencia a expandir e imponer su voluntad. Es verdad que el cambio ha sido rápido, de lo que nos han transmitido nuestros padres, que nos transmiten nuestras madres, a lo que nos transmiten nuestras mujeres, a lo que nos transmiten nuestras hijas, el cambio es realmente sorprendente. Una crítica de los varones, que la manifiestan mucho, es
siempre han estimado que el arma más infalible de las mujeres, yo estoy de acuerdo, es que les hacen sentir culpables. Esta es una crítica que hace el varón a la mujer. Ustedes nos hacen sentir culpables, nos culpabilizan. Y ese hombre se duele. Hay situaciones que me parece que están fuera de lugar ya. Por ejemplo, instituciones religiosas que desean mantenerse en el patriarcado, no va a ser posible. Simplemente eso ya no va a ser fácil. Creo que hay que redefinir al varón, igual que se ha redefinido la nueva cocina, igual que la mujer ha dado el cambio y ha hecho su propia revolución. El varón tiene que encontrar realmente su sitio, su lugar en esta sociedad y sobre todo dentro de las familias. Familias que, como muy bien dijo José Antonio Marina, son a veces mercuriales, en el sentido del mercurio que se unen, se separan, familias reconstituidas, que a veces funcionan bien, pero no dejan de ser, y ustedes lo saben, muy dificultosas. Si ya hay que educar a un hijo, llegar a una familia, llegar con tu pareja y decirle, no soy tu padre, no soy tu madre, pero tienes que hacerme caso porque yo quiero... está llevándose a veces bien, pero genera problemas.